Me llama la atención que mucha gente no se dé cuenta de los niveles de hipocresía religiosa que vivimos en la política, y no solo en la política, en las cuestiones sociales en general, y se finjan que no está pasando algo que debería preocuparnos, yo creo, a todos, tengamos o no creencias religiosas. Voy a poner un caso. Los evangélicos en Estados Unidos sostienen una moral puritana enormemente exigente, enormemente absurda a veces. ¿Ah? Son las creencias de los evangélicos, salvo cuando se refiere a Trump. Trump puede ser un depredador sexual, puede ser un hombre que engañó a su primera mujer con la segunda, engañó a la segunda mujer con la tercera, y engañó a la tercera mujer con una estrella del porno, a la que luego le dio $130,000 para que no hablara. Se ha confesado en diálogos con el sonido abierto, cuando no sabía que estaba el sonido abierto, se ha confesado como un depredador sexual. Hay muchísimas mujeres que se han querellado contra él por sus ataques sexuales, por violaciones, por abusos, por imposiciones de carácter sexual, manoseos, etc. Por menos de eso, por muchísimo menos de eso, los evangélicos han tratado de destruir, por ejemplo, a Clinton, que yo no digo que esté bien, pero él tuvo una relación consensual con una becaria, que era mayor de edad, era adulta, sabía lo que hacía, y estuvo a punto de costarle la presidencia a Clinton, y los evangélicos lucharon enormemente porque cómo la inmoralidad podía dominar al país elegido por Dios para ser el país más fuerte del mundo, y todos los países están elegidos por Dios. Y esos mismos evangélicos no tienen problema en cerrar los ojos ante las terribles inmoralidades desde su punto de vista de Donald Trump. Pero salgamos a Estados Unidos, vengamos a España. Los católicos aquí en España te pueden echar unos rollos, como todos los católicos de todo el mundo, sobre la paz, la hermandad, la fraternidad, el respeto al derecho ajeno, los 10 mandamientos y por supuesto, la bondad de Cristo. Y al mismo tiempo pueden avalar, por ejemplo, la publicidad de Vox en contra de los menores no acompañados que llegan a España presentándolos como terribles delincuentes y violadores, mintiendo, diciendo que se les entregan 4.300 euros a cada uno de ellos cada mes. O sea, es una locura, vamos, que no se la cree nadie más que los de Vox y los católicos de Vox. Católicos que han estado a favor de una dictadura como la de Franco. Católicos que han estado a favor del asesinato de miles de personas, ya no durante la Guerra Civil, sino durante toda la dictadura franquista de 1939, cuando termina la Guerra Civil Española, hasta 1975, cuando, como digo yo siempre, Francisco Franco hace la única cosa buena que hizo en la vida y exhaló su último fétido suspiro. ¿Quieres al príncipe de la paz y quieres la fraternidad universal y crees en el mensaje de Cristo y al mismo tiempo aceptas las mentiras del PP y el racismo de Vox? Llama la atención la hipocresía. Lo mismo se puede decir de la Iglesia Ortodoxa con respecto a Vladimir Putin. Validar, o sea, ser la iglesia del príncipe de la paz, porque es una iglesia, simplemente es el cisma de Oriente, genera las iglesias ortodoxas y al Vaticano, pero mantienen esencialmente las mismas creencias, los mismos evangelios, en gran medida el mismo santoral. Pero el príncipe de la paz, que era Cristo, eres capaz de darle la espalda para apoyar una guerra de agresión, una guerra imperialista, una guerra brutal, donde los soldados y la milicia rusa atacan cotidianamente a los civiles ucranianos, y Ucrania se defiende únicamente contra los soldados rusos y no ha atacado a objetivos civiles, y yo creo que si lo hiciera sería su peor error.
Y tú como sacerdote ortodoxo, como patriarca de la Iglesia Ortodoxa, como patriarca de Moscú, que es el caso de Kirill, tú apoyas la guerra, apoyas el asesinato, apoyas la depredación de civiles, apoyas el odio y apoyas las armas. Y lo mismo se puede decir por parte de los extremistas judíos, los judíos más ortodoxos y los judíos que creen en los dictados de los libros sagrados judíos, capaces de apoyar a Netanyahu cuando comete cosas que no cometería ningún hombre justo, ningún ser humano justo. Se supone que la justicia es una de las cosas que más se celebran entre los judíos. A personajes como Schindler, como Oskar Schindler, que salvó a tantos judíos en la Segunda Guerra Mundial, y a personas que han trabajado, que han sido buenas. Se les ha dado un lugar entre los justos de la tierra. Los judíos les dan un lugar entre los justos de la tierra porque sus acciones han sido justas. Sin embargo, están dispuestos a aprobar y aceptar todo tipo de injusticias. Me gustaría meter al Islam aquí, pero no hay forma. El Islam invita a la guerra, el Islam invita al asesinato de los que no son musulmanes. El Islam invita a la yihad. El Islam invita a la imposición de su religión como sea y por todos los medios posibles, porque es la revelación final del universo, y así lo consideran, aunque tiene rasgos que a veces se presentan como religión de la paz. Cuando tú la abordas no puedes, pero por lo menos no es hipócrita. Quizás se podría decir eso, pero el nivel de hipocresía religiosa que vemos todos los días, yo no sé cómo es posible que, si usted es creyente de a pie, evangélico, ortodoxo, católico, protestante de alguna otra denominación, ¿cómo es posible que no mire a su propia religión y diga, estamos siendo absolutamente incoherentes, ridículos e impresentables? No lo entiendo. Porque cuando se juega con la sangre, con la vida, con el derecho a la vida de otras personas, no veo cómo se puedan mirar para otro lado. Cuando se juega con la voluntad de la gente, con las ideas esenciales, avanzadas de la democracia, que puedas mirar para otro lado y decir, yo creo en mi moral salvo cuando no me interesa, o yo creo en mi moral salvo cuando puedo tener poder. Y entonces, si tal es el caso, quizás, si eres un creyente, deberías reconocer que el juego de tu religión no es el juego de la bondad, no es el juego de la paz, no es el juego de los mensajes lindos de Cristo, sino que es el juego del poder terrenal más vasto, ante el cual se sacrifica toda enseñanza moral.